Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es martes 9 de septiembre del año 2025. Bueno, lo primero que quería hacerles saber fue que en el día de ayer falleció en el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba, Carlos Rafael López Ibarra, un joven de 33 años que a finales del mes de agosto, el día 31 de agosto, para ser más exacto, en horas de la madrugada, mientras trabajaba como operario en la termoeléctrica santiaguera conocida como Renté, pues una tubería se reventó y esa agua hirviendo a vapor, ese vapor de agua, pues le produjo quemaduras en el 87% de su cuerpo, que lo mantuvieron en terapia intensiva todo ese tiempo, hasta que ayer lamentablemente, con solo 33 años, este joven santiaguero falleció. Falleció y según reportó la página del periodista independiente radicado en los Estados Unidos, Yosmani Mayeta Labrada, su fallecimiento no solamente se debe al incidente que le quemó gran parte de su cuerpo, sino deja entrever también de que hubo negligencia médica, falta de recursos y falta de voluntad también por haberlo llevado a una institución hospitalaria con mejores condiciones por parte de la dirección de la Unión Nacional Eléctrica de Cuba, porque si hubiera sido un dirigente el que hubiera sufrido este incidente, posiblemente lo hubieran salvado. A sus familiares les expresamos nuestras más sentidas condolencias. Desde el primer momento estuvimos pendientes del caso de este joven y desde La Tijera llevamos ante el mundo la realidad de este incidente, y no solamente nosotros, muchas páginas lo replicaron, y por ese replique que hicimos, la prensa oficialista se vio en la obligación de hacer un reporte, y de sacar a la luz pública este incidente, como suele suceder con todos los problemas que acontecen dentro de Cuba, que primeramente el mundo se entera a través de los medios no oficiales, de los medios independientes de comunicación, de los medios que diariamente alzamos nuestra voz por la libertad y por la verdad y en contra del régimen opresor castrista. Pues nada, en las últimas horas también llegó a La Habana la comitiva dictatorial presidida por el títere dictatorial de Cuba, y valga la redundancia, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, que junto a su esposa y más de unos 100 miembros de esa cúpula dictatorial y testaferros y bufones y toda la corte dictatorial, pues viajaron a países asiáticos como Vietnam, China y Laos, y viajaron fundamentalmente a hacer política, viajaron a eventos no políticos como tal, como fue los festejos por el 80 aniversario de la independencia de Vietnam, por el aniversario también de la victoria china, que no es la victoria china, es la victoria del mundo contra los nazis, porque los chinos solos no le ganaron a los nazis. Los chinos incluso, la victoria que tuvieron más bien fue contra los japoneses, y gracias también a las tropas aliadas que, encabezadas por los Estados Unidos, ayudaron a la Unión Soviética a librar al mundo del fascismo alemán. Esta es la realidad, pero bueno, ellos fueron a eso, fueron a pedir dinero, fueron a inaugurar incluso, Díaz-Canel inauguró dos centros de fabricación de medicamentos en colaboración con el régimen castrista, con la empresa militar castrista Biocuba Pharma, y medicamentos que por supuesto el pueblo cubano nunca los verá. Se exportan hacia el exterior, se venden en las redes de farmacias en moneda convertible, y el pueblo cubano jamás va a ver esos medicamentos que se están produciendo en Hanoi y que se están produciendo en Shenzhen, en China. Y sobre todo fueron para que Liz Cuesta, la primera dama dictatorial, yo la llamo primera dama porque es la mujer del títere dictatorial que el mundo y la mayoría de los países del mundo reconocen como presidenta, a pesar de ser un puesto a dedo y ser una figura ilegítima que lo que representa es a la cúpula militar castrista que desgobierna desde el año 1959 al pueblo cubano. Pues lo que fueron fue eso, a divertirse y a ostentar su reloj caro, su ropa ridícula, sus carteras y sus zapatos costosos. ¿A costa de qué? De los apagones, de la miseria, de la desgracia del pueblo. Pues nada, Díaz-Canel en una publicación que hizo desde su cuenta de X dijo que ya llegaba a la patria y que llegaba más fortalecido, y que estaba, a pesar de estar agotado, se sentía muy contento de haber hecho esta gira, porque a través de esta gira había venido con nuevas ideas para seguir impulsando las tareas de la revolución. Señores, ¿de qué hablamos después de 66 años? ¿Qué tareas si 66 años después todavía no han puesto
ni el primer ladrillo de la construcción de esa sociedad socialista justa que Fidel Castro le prometió al pueblo cubano que iba a ser para los humildes, con los humildes y de los humildes. Y hoy los humildes son cada vez más humildes, hoy son pordioseros, hoy son zombies, hoy son, como dijo aquella ministra de Trabajo que tuvo que renunciar o que la obligaron a renunciar, son personas disfrazados de mendigos. No, son mendigos tratando de ser personas en una sociedad donde los únicos que se pueden vestir de personas y se pueden vestir de ricos y pueden ostentar y pueden tener los mayores privilegios son los miembros de la cúpula dictatorial, sus hijos, sus nietos y sus más cercanos enchuflados. ¿Qué me dicen del último video en Instagram de Sandro Castro? Sandro Castro abiertamente dice y hace lo que le da la gana. Pone una mano con un poco de harina blanca haciendo alegoría a otra cosa que por las normas comunitarias aquí no puedo decir, y abiertamente está diciendo de que hay un problema en Cuba, que hay un problema con eso, hay un problema con los estupefacientes, que en Cuba hay problemas con el agua porque abre la pila del lavamanos de su apartamento, de su modesto y lujoso apartamento en una zona bastante limpia y exclusiva que nada tiene que ver con las esquinas de basurero y de miseria y de desgracia que vive la mayoría del pueblo cubano. Y Sandro se sigue burlando de que el pueblo cubano no puede comer carne de res, mientras ellos, los de la cúpula dictatorial, sí lo pueden hacer, y está mostrando a través de su sátira y de su burla y de su manera de expresarse, ¿no?, la realidad, la cruda realidad que está viviendo el pueblo cubano, de privilegios por parte de la élite dictatorial, sus hijos y sus nietos y sus más cercanos testaferros, y una gran miseria y desolación por la mayoría del pueblo cubano. Luis Venta, es un complot de esa dictadura, es un complot de la dictadura global. Es que, acuérdate, Luis, mi hermano, que eso lo hemos hablado mil veces. Hay una agenda globalista, hay una agenda que es la Agenda 2030, que le impulsa a las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, muchos países de la Unión Europea, y la élite esta de izquierda que dentro de los Estados Unidos, muy poderosa porque tiene muchísimo dinero, impulsada por George Soros, por los Clinton y por todas estas fundaciones izquierdistas, están impulsando una agenda globalista, y la agenda globalista es enarboladora de las banderas del comunismo y del socialismo, de la hoz y el martillo, que ha representado más de 100 millones de muertos desde que el año 1917 se creó el primer país comunista en el mundo, que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lo único que han traído es hambre, desgracia, muerte. El comunismo ha traído más muerte que las dos guerras mundiales, que los últimos conflictos internacionales unidos a esas dos guerras mundiales. Ha traído muchísimo más muerte que todos las guerras y conflictos internacionales que han ocurrido en ese mismo periodo desde que el socialismo fue implantado en octubre de 1917 en la antigua Unión Soviética. Y fíjense si era impróspero y fracasado que en el año 1989 finalmente dijeron basta ya, después de 67 años dijeron el comunismo no sirve, el socialismo es una gran porquería, es retraso, es castigo, es condenar a los pueblos que están sometidos bajo los regímenes socialistas al hambre, a la miseria, a la desesperanza, a la represión, al miedo, a la censura, a la brutalidad policial, a todo lo negativo que pueda tener una sociedad. Anselmo García Ferreira: en Las Tunas metieron 38 horas de apagón. Y nada, y ahora el 27 de septiembre, en esas mismas Tunas, donde los están condenando a 38 horas de apagón, ponen una cardosa ahí con un pedazo de hueso podrido con mosca y 3 viandas que los mismos vecinos se la quitan de la miseria que tienen para poder alimentarse diariamente, y celebran indignamente otro aniversario más de los comités de defensa de la revolución, de uno de los peores órganos creados por Fidel Castro para vigilar al vecino del mismo vecino, al padre del hijo, al amigo del otro, y es el sistema este fratricida que el régimen opresor castrista ha creado, que hace que el pueblo cubano, a pesar de seguir siendo condenado a 38 horas de apagón, al hambre, a la falta de medicamentos, de agua potable, de los recursos esenciales para poder sobrevivir, disfrute y celebre sus propias miserias. Ahora le ponen una tarima, le dan una botella de ron por CDR y se toman su tapita de ron, un pedazo de cake rancio, un perro apagón, y siguen diciendo para lo que sea, Canel, para lo que sea. Mientras sigan haciendo eso, van a seguir viviendo en la miseria, van a seguir teniendo jornadas intensas de apagón, van a seguir creyendo en la mentira del títere dictatorial que les dice que ahora sí va a construir el socialismo y que el año 2026 será un año mejor, y así pasará el 2027, el 2028, el 2029. Y así sucesivamente los años, hasta que el pueblo cubano se dé cuenta que en sus manos está el fin de su agonía, en sus manos está en que esa dictadura opresora castrista, como mismo salen y viajan por Asia y rentan un avión, cojan los 3 aviones que tienen ahí y se larguen de una vez y por todas de Cuba para dar paso a una nueva patria
libre y soberana, democrática, independiente, y que para nada tenga que seguir cargando con el yugo opresor del castrismo. Manuel Mosqueda, exacto, bendiciones. Daisy Borbón, Dios mío, misericordia para Cuba. Anselmo García Ferreira, triste lo que pasó en Argentina. Milei tiene que andar fino, que la zurda mundial es un parásito que se cuela donde quiera. Mira, mi hermano, en Argentina, desde que empezó el kirchnerismo hace más de 20 años, el castrismo a través de su embajada y los grupos de solidaridad con la dictadura castrista, que le llaman grupos de solidaridad con Cuba, han creado muchas células, Che Guevara, la célula no sé qué cosa, o sea, han creado unas organizaciones con los piqueteros esos argentinos de la extrema izquierda argentina, que son los que movilizan, son los que con el dinero que Cristina Kirchner se robó por tantos años junto a su esposo, siguen financiando a toda esta izquierda para que esta izquierda socave la democracia, socave las aspiraciones de muchísimos argentinos de poder vivir con dignidad, de librarse de una vez y por todas de la desgracia económica y la desgracia moral y social que el kirchnerismo trajo para la Argentina. No aprenden sus lecciones de historia y dice que los pueblos que no aprenden de sus lecciones de historia están condenados a volverlas a vivir. Y esto es lo que está sucediendo. Venta Luis, estamos conectados, mi hermano. Recibo noticias que desde San Miguel del Padrón y Alamar y Regla escuchan tu plataforma informativa. Sobre todo la realidad que sufre el pueblo cubano. Gracias, mi hermano. Me alegro que todo el mundo a través de La Tijera, ¿no?, y de otras plataformas pueda conocer la realidad de lo que acontece en Cuba. No como lo hace la prensa, que ni se puede ver, porque ya la prensa televisiva y la prensa radial no se pueden ni ver ni escuchar, porque simple y llanamente, ni la digital, porque el pueblo está condenado a un apagón total por más de 2 años y 8 meses. El pueblo cubano está resistiendo porque le da la gana. Y no es resistencia, es aguantando. Porque resistencia es si estuvieran haciéndolo a gusto, pero lo están haciendo a desgusto, pero con tanto miedo y con tanto temor a la represión del castrismo, que de todas maneras lo sigue reprimiendo, y se vale de ese mismo temor para seguir sosteniéndose en el poder. Lamentablemente es así. Alexander Fresneda del Pino, buenos días, hermano. Cuando puedas me mandas tu número de WhatsApp. Bendiciones. Nada, Alexander, mi número es +1 386 868 7228. Cuando quieras me puedes escribir por ahí, es mi número personal, yo le respondo a todo el mundo, conmigo no hay problema, estoy prácticamente todo el tiempo, casi las 24 horas, pendiente de las noticias para poder llevarle al pueblo cubano y al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba con inmediatez y con veracidad. Anselmo Díaz Canel fue a pedir limosna al continente asiático, es lo que hace siempre. Ahora Laos le regaló unas toneladas de arroz, Vietnam le hizo una colecta a través del pueblo vietnamita de millones de dólares, 14 millones y medio de dólares al cambio de la moneda vietnamita, y todo ese dinero se va a parar a las arcas dictatoriales. El pueblo cubano no va a ver ningún beneficio de este gasto de una gira que le costó al pueblo cubano $11,000 la hora solamente levantar ese avión. Imagínense ese avión que casi le tomó un día llegar a Vietnam, que fue la primera parada de la gira. Dentro de Vietnam, los viajes que hicieron en ese avión, de ahí se van a China. En China no se quedaron en la capital Beijing, viajaron a Shenzhen y viajaron a Shanghai. De Shanghai se fueron a la capital de Laos también. Todo eso moviendo ese dinero que pudieran haberlo destinado a las mejoras de las pésimas condiciones de vida en las que el castrismo que representa Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez y su cúpula dictatorial han condenado y siguen condenando al pueblo cubano por tantos años. Pero nada, mi gente, vamos a seguir llevándole la realidad de lo que acontece en Cuba, vamos a seguir condenando al régimen castrista, mostrándole al mundo la realidad bien distinta a la que su prensa oficialista y la prensa fake news alrededor del mundo muestran sobre la realidad cubana y la realidad del mundo, y lo vamos a hacer gracias a ustedes con inmediatez y con veracidad. Anselmo, la página La Tijera es la mejor y más seria plataforma informativa. Te envío un abrazo desde Arroyo Naranjo. Arroyo Naranjo, mi tierra natal, yo soy de Mantilla. Yo nací en Carmela, entre Delgado y Libertad, al costado del paradero de la Ruta 4. Así que esa es mi zona también, y esa es mi patria chiquita, mi pedacito de Mantilla, donde nacieron mis padres y donde nací yo también. Así que bendiciones, mi hermano. Daisy Borbón, repite el número, +1 386 868 7228. Te lo repito una vez más, Daisy.
más 1-386-868-7228. Y nada, mi gente, les deseo una linda jornada de martes, muchísimas bendiciones. Gracias por seguirnos, por compartir nuestras publicaciones, porque a través de ustedes llegamos al mundo con la verdad de lo que acontece en Cuba y lo hacemos con veracidad y con inmediatez. Que Dios me los bendiga y recuerden, mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera. Bendiciones.